Vida en el Espíritu, parte 5. Vamos a hablar de Jesús, que en el Nuevo Testamento es llamado el Espíritu. Vamos a analizar una expresión que muchos estudiosos y maestros cristianos han pasado por alto. Muchas veces en la Biblia se llama a Jesús el Espíritu, y es necesario comprender esto para poder comprender muchos pasajes de las Escrituras. La palabra Espíritu, cuando está precedida del artículo griego en el texto griego del Nuevo Testamento, muy frecuentemente se refiere a Jesús. El Espíritu es un título o nombre dado a Jesús. Así como Dios es llamado el Espíritu Santo, luego de su resurrección Jesús es llamado el Espíritu, lo cual enfatiza su acción como mediador entre todo asunto espiritual entre Dios y los seres humanos. Segunda de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como podemos ver, el apóstol Pablo acá dice que el Señor, refiriéndose a Jesús, es el Espíritu. Luego habla de el Espíritu del Señor, lo cual refiere a Jesús mismo, diciendo que donde está Él hay libertad. Esto lo podemos confirmar con Gálatas 2:4, que nos dice que tenemos libertad en Cristo Jesús. O Gálatas 5:1, que nos habla de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora bien, en donde podemos ver con mayor claridad que Jesús es llamado el Espíritu, es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este primer versículo nos dice que lo que Juan va a contarnos acá es la revelación de Jesucristo, la cual recibió de Dios y se la dio a un ángel, el cual le dio a conocer estas cosas a Juan. Así que tenemos una cadena de mensajes, desde Dios a Jesús, de Jesús al ángel y desde el ángel a Juan. Por eso, cuando leemos el Apocalipsis, vamos a ver que a veces habla el ángel, a veces las palabras son de Jesús, en ocasiones el que habla es Dios, y también tenemos las palabras del mismo Juan. Juan tiene una visión, y en esa visión ve a Jesús. Apocalipsis 1:13 nos dice: y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. El Hijo del Hombre es otra forma, otro título de Jesús, otra forma de llamar a Jesús. Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Claramente se refiere a Jesús, porque Jesús estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En realidad acá la palabra son se refiere a lo que significan estas cosas. Eso es motivo para otro estudio más amplio, pero simplemente tengan en cuenta que lo que Juan va a describir son las cosas que vio, lo que significan esas cosas que vio, y cómo esas cosas señalan eventos sobre el futuro. En el capítulo 2, Juan sigue contando lo sucedido. Jesús le dice en el versículo 1 que escriba un mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Luego de dar el mensaje, leemos que dice en Apocalipsis 2:7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Jesús es el que está hablando, en el contexto eso es claro, y es llamado el Espíritu. Jesús sigue hablando y es llamado el Espíritu 6 veces más entre el capítulo 2 y el capítulo 3. En Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. En el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza le daré de comer del maná escondido. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, las mismas frases. Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 13 lo mismo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 22 lo mismo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que queda más que claro que Jesús es llamado el Espíritu, y ese es un título o un nombre también dado a Jesús. En Apocalipsis podemos encontrar otras 3 veces en que Jesús es llamado el Espíritu. En el 14:13, en el 17:3 y en el 22:17. Después, si quieren con tiempo, pueden revisarlo. Primera de Corintios 15:45 nos dice:
Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el postrer, Adán, espíritu vivificante. Jesús, dice este versículo, es espíritu vivificante. Es el espíritu que da vida a quienes le aceptan como Señor de sus vidas. Teniendo esto en mente, veamos otros pasajes de la Escritura donde es mencionado el Espíritu. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Entonces, cuando Pablo dice acá que el Espíritu dice, se está refiriendo a Jesús. Jesús es el que le reveló a Pablo que iban a suceder estas cosas. El apóstol Pablo aclaró también en Gálatas 1:12 que lo que él enseñaba era revelación que había recibido de Jesús. Así que, conectando los puntos, el Espíritu que le habla a Pablo y que le revela cosas a Pablo es Jesús. En Efesios 2, del 13 al 18 leemos, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Pablo acá primero habla de haber sido acercados por la sangre de Cristo y en Cristo Jesús. Y luego dice que tanto los israelitas como los que no lo son, fuimos reconciliados y unidos en un solo cuerpo y que ambos grupos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Claramente ese solo espíritu, ese único espíritu es Cristo. Efesios 2:19 al 22 nos dice, por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El versículo 13 nos decía que todo esto es en Cristo Jesús y ahora el 22 nos dice que todo esto sucede en el Espíritu. Todo está hablando de lo mismo. Nosotros somos un templo santo en el Señor y somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo esto es en Cristo, en Jesús. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. ¿Lo ven? Dice, hay un solo espíritu y ese único espíritu es Jesús. Él es el espíritu que nos une como hijos de Dios en un mismo cuerpo espiritual y nos conecta con Dios. No hay otro mediador entre Dios y nosotros. No hay otro espíritu que nos conecte con Dios. Una vez que entendemos que Jesús es llamado el Espíritu y que esta forma de llamarlo se usa cuando Él actúa en conexión espiritual con el creyente, podemos entender mejor muchos otros relatos y enseñanzas de las Escrituras. Hechos 2:4 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Más adelante vamos a analizar qué significa ser llenos de Espíritu Santo, pero por el momento lo que quiero que vean es que cuando los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, eso que hablaban era como el Espíritu les daba que hablase. En otras palabras, era Jesús el que les daba esas palabras, era Jesús hablando a través de ellos. Por eso es que antes de la resurrección nadie podía hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas proviene de la acción del Señor Jesucristo en nosotros. Es Jesús hablando a Dios por medio de nosotros. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Hechos 10:19 nos dice, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién le habló a Pedro? Jesús. Es aquí llamado el Espíritu porque la forma en la que Jesús le habló a Pedro es mediante la conexión espiritual. Hechos 16:7 dice, cuando llegaron a la frontera de Misia procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y acá es llamado el Espíritu de Jesús, pero claramente se está refiriendo a Jesús mismo. Fue Él quien impidió que entraran a Bitinia.
Romanos 7, del 4 al 6 nos dice: de manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por medio de la ley, actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. ¿Qué es lo nuevo del Espíritu? En primer lugar, lo nuevo del Espíritu, desde el texto griego bíblico, deberíamos traducirlo más exactamente como novedad de espíritu. La palabra letra puede ser traducida como escritura. Se refiere específicamente, por el contexto, a las leyes dadas a Moisés. Antes de la resurrección de Jesús, la conducta de los creyentes estaba puramente regida por la ley de Dios, una ley que marcaba cuáles eran los pecados y que exigía hacer sacrificios de animales continuamente para cubrir esos pecados. Pero ahora, por medio de la fe en Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados por causa de su sacrificio. No tenemos que cumplir toda la ley de Dios para tener salvación. Entonces, la novedad de espíritu es que ahora estamos espiritualmente conectados al Espíritu, o sea, a Jesús, y por su sacrificio fuimos lavados de todo pecado, y esa conexión espiritual con Él permanece en nosotros aún si cometemos pecados. Primera de Corintios 2, 9 y 10 nos dice: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¿Qué es lo que Pablo da a entender acá? Que Dios le reveló a él y a otros colaboradores ciertas cosas que nadie había visto, nadie había oído y nadie había pensado jamás, a nadie se le ocurrió. Esas cosas Dios se las reveló por medio del Espíritu, o sea, por medio de Jesús. Como dijo el mismo Pablo en Gálatas 1:12, que lo que él recibió fue por revelación de Jesús. Y esto Jesús lo puede hacer, le puede dar este conocimiento, porque Jesús conoce las cosas profundas de Dios. Segunda de Corintios 3, 4 al 6 dice: esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y acá tenemos declaraciones similares a lo que leíamos en Romanos 7. Nos dice que la letra mata en el sentido de que, como no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios, nos hacemos merecedores de muerte. Por otro lado, el Espíritu, Jesús, nos vivifica. ¿Por qué? Porque si creemos en Él como Señor, vamos a tener vida y todos nuestros pecados son perdonados. Segunda de Corintios 3:7. Vamos a seguir leyendo. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación. Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Porque si lo que se desvanecía era por medio de gloria, cuánto más excede en gloria lo que permanece. El ministerio de Moisés sin duda fue glorioso, pero es nada en gloria comparado con el ministerio de Jesús, el ministerio del Espíritu. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Andar en el Espíritu es andar conforme a la guía del Señor. La carne refiere a la acción del adversario, el diablo, buscando tentarnos hacia lo malo. Se usa la figura de la carne para poner en contraste aquello que es puramente terrenal con lo que es espiritual.
Por supuesto, no es que el diablo personalmente esté tentando todo el tiempo a cada persona, pero de una forma u otra genera tentaciones, mentiras, distracciones en nuestro entorno para que nos desviemos del camino de Dios. Entonces Pablo nos dice que la carne desea contra el espíritu, o sea, internamente tenemos deseos que provienen directa o indirectamente del diablo mismo, y también tenemos deseos que provienen de Cristo. También nos dice que si somos guiados por el Señor no estamos bajo la ley. Un mandamiento o una instrucción del Señor siempre va a estar por encima de la ley, porque Él está siempre haciendo la voluntad de Dios y el dador de la ley tiene todo el derecho de cambiarla según considere necesario. Por supuesto, esto no va a ir nunca contra la esencia de la justicia y del amor de Dios. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, el fruto de seguir a Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. El fruto del Espíritu es el fruto de tener un andar conforme a la guía del Señor. Si crucificamos nuestros pecados y deseos pecaminosos siguiendo la guía del Señor, vamos a tener fruto. Ese fruto se manifiesta de la forma descripta en los versículos 22 y 23. Y Gálatas 6, 7 al 9 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, para Cristo, del Espíritu de Cristo cosechará vida eterna. Acá correctamente debería traducirse vida de la era venidera. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si sembramos para la carne, lo que vamos a cosechar es corrupción, pero si sembramos para el Señor, Él nos va a dar vida. Es nuestro deber y privilegio sembrar obras para el Señor Jesucristo, y así en el tiempo apropiado vamos a cosechar la vida y recompensa que Él quiere darnos. Muchos otros versículos de la Biblia refieren a Jesús como el Espíritu. Lo importante es que podamos entender esto para así no confundir los términos y comprender con más claridad el mensaje de las Escrituras, especialmente en los escritos del Nuevo Testamento.